días, gracias por vuestra asistencia. Disculpad a lo mejor un poco el horario, pero como comprenderéis, a 2 días del estreno vamos todos un poco contra reloj. Nada, yo brevemente contar un poco, esto empezó a fraguarse aproximadamente a primeros de año. Yo había sido una de las personas que después, hablando con los compañeros que participan en el montaje, en su día pues, guardábamos un grato recuerdo de la película Las cosas del querer, de Jaime Chavarri. Yo creo que todo el mundo que le gusta un poco ese tipo de música, pues hemos cantado esas canciones. Sabéis que esa película estaba basada en la vida de Miguel de Molina. Y bueno, pues a primero de año, hablando con Miguel Murillo, que es el autor del texto, pues le comenté que tenía ganas de hacer algo similar. No es fácil, como sabéis todos, hacer un musical en Extremadura. Son aproximadamente, a lo mejor, pues, se pueden contar con los dedos de una mano los grupos extremeños que se atreven a meterse en un berenjenal, porque yo no me he dado cuenta del berenjenal del que me metía hasta que hemos empezado con él. Entonces, bueno, había que buscar personas que dieran un poco el perfil de lo que queríamos hacer, y yo creo que afortunadamente y públicamente, aunque se lo he dado en privado, pues lo hago aquí público, agradecerles a todos los componentes del grupo, pero principalmente a JC y a Pilar por estar en este montaje, porque sin ellos dos evidentemente esto no hubiera podido ser. Muchas gracias, guapo. Yo les embauqué desde el principio, se ilusionaron y allá por enero pues empezamos esta aventura. Llevamos 6 meses de trabajo, queríamos haber estrenado antes y haberlo hecho en Cáceres, pero ya os digo, un espectáculo que lleva 13 números musicales, un espectáculo que va con música en directo, pues es muy difícil de coordinar y es muy difícil de sacar adelante. Entonces nos ha comido el tiempo y hemos llegado a esta fecha, y afortunadamente tenemos un tema aquí a la izquierda, a Santos Horna, que es el alcalde de Arroyo de la Luz, que desde el momento que le dije que la posibilidad de estrenar en Arroyo me abrió la colaboración y me abrió las puertas del Teatro de Arroyo para poder hacerlo allí. Estrenamos, como ya sabéis, el 26 sábado a las 10:30 de la noche en el Teatro Cine de Arroyo, que por cierto no sé si tiene nombre o es Teatro Cine. Cine Teatro Municipal de Arroyo de la Luz. El precio de la entrada son 5 euros, y bueno, tenemos no el compromiso, pero bueno, sí hemos hablado con Isidro Limón con la posibilidad de, una vez que se abra el Gran Teatro, que sabéis que está cerrado por el tema del Festival Clásico y por unas reformas que tienen que hacer, pues vendremos a Cáceres aproximadamente finales de septiembre, primeros de octubre. Yo creo que es un texto bonito, explico ahí que no es cronológico, quiero decir que los hechos no suceden tal y como ocurrieron, pero todos los hechos que se relatan evidentemente se produjeron, ¿no? Hay algunos personajes que son ficcionados, pero también pues Miguel de Molina tuvo su parte en él, que no era Pilar de Cáceres, pero tuvo compañeras, y Miguel Murillo yo creo que ha reflejado perfectamente en el texto pues la fuerza de este personaje, el valor, la simpatía, el orgullo, el compromiso de una persona que por ya en su época, en el año 39, 36, de manifestar su homosexualidad y por no quererse doblegar a los intereses de los mandatarios de la época, de los falangistas y de los jefes del movimiento, pues desgraciadamente tuvo que emigrar a Argentina y no pudimos, España yo creo que perdió un personaje que hoy en día a lo mejor se le está reconociendo lo que no se le reconoció en su época. Poco más, yo estoy abierto si queréis comentar alguna cosa, o le daría paso al alcalde de Arroyo, a Santos, y después pues que hablen también los intérpretes de este espectáculo y podéis preguntar lo que queráis. Sí, buenos días a todos y a todas. Muy brevemente, ¿no? Para paso a JC y a Pilar. Nada, en cuanto Pablo nos comentó la posibilidad de poder realizar
aprendiendo siempre de algo, es bueno, y más cuando se trata de una obra de estas características, con personajes, con historia y con un texto de unos humanos de los mejores dramaturgos que fue muy... Es la segunda vez, este año, la segunda vez, que se entrega un musical, además un musical de Carolina de la Luz, y además teniendo como hilo conductor, teniendo como también protagonista, aunque se haga ese nivel también dramático, a Miguel Murillo, ¿no? Hace unos meses firmaron también la obra musical de Canto Moreno, de Miguel Murillo, y también se estrenó a nivel nacional en nuestra localidad, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es un orgullo acoger en muy poco tiempo todo este nivel. Además, como decía él, de dos obras tan complicadas como son los musicales, ¿no? Y que tan difíciles son de llevar por cualquier lugar de la realidad. Pilar ya es una conocida y querida, ¿no? La Reina de la Luz, porque ha estado ya en nuestro pueblo, por tanto creo que no. Sí, claro, la comprada de unidad, hace poquito, correcto. Quizás no en el teatro, sino en la plaza, a lo mejor. No, estuvimos ya en el teatro, Es que la plaza tiene razón, porque la plaza siempre que vamos a la plaza estamos en la plaza. Sí, a lo mejor el teatro no hay. Bien, pues ya lo hacéis, ¿no? Que tenemos un cine-teatro y una localidad que ama al cine y que ama al teatro, y que por lo tanto pues, estamos tratando de que una obra además de estas características se estrene en nuestra localidad, ¿no? Agradeceros que hayáis pensado en nosotros, fundamentalmente en este caso el director, Pablo, y que tanto Pilar como Tacer, como todos los integrantes del equipo, vais a tener un buen acogimiento en nuestra localidad que nos merecéis, y esperemos que el público responda, ¿no? Yo creo que merece la pena que este sábado, cualquiera que tenga algo menos interesante que hacer, pues que se acerque por la Reina de la Luz, que seguramente va a encontrar las mejores cosas hechas en el último tiempo de nuestra región como este musical, ¿no? Yo espero que esto sea el inicio de un larga trayectoria de esta obra por la región, por la región, y espero que os dé suerte en vuestro estreno en la Reina de la Luz. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por venir. Yo tengo muy poquito que contar. Hablábamos de Miguel de Molina y de la copla y de la importancia que eso tiene en estos días. Yo no puedo contar mucho porque mi vida es una copla, con lo cual mi vida está ligadísima a la copla y a la historia de Miguel de Molina. Me emociona mucho porque es un hombre al que yo he tenido muy vigente siempre en todo lo que he hecho, porque creo que ha sido un visionario, porque me parece que este país aún no le ha devuelto el lugar que le correspondía, pero poco a poco se va consiguiendo como a tantos grandes. Y me emociona mucho trabajar de una forma diferente. Yo no había hecho nunca teatro, es para mí una asignatura pendiente, pero además algo que hago con mucho gusto y a la vez con mucho miedo, porque tengo realmente miedo de saber cómo va a funcionar. Pero lo haces muy bien, ¿eh? Y ha sido una apuesta, no solo actúo, sino que también bailamos. Es un espectáculo muy completo. Para mí, como ya os he dicho, algo que me emociona mucho. Cuando Pablo me lo propuso dije que sí, pero fundamentalmente porque yo creo que iba a aprender mucho de esta hazaña, y así está siendo. Esperamos todos que llegue a buen puerto y que la gente disfrute tanto como nosotros en estos 5 meses. Y bueno, y que todo, por supuesto, es mejorable. Esta va a ser nuestra primera función y esperamos darlo absolutamente todo, pero poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Me gustaría también agradecer a Santos, porque sí que es cierto que yo en Arroyo me siento muy querida. El público es maravilloso, responde siempre con mucha sensibilidad, mucha elegancia, y me gusta que nuestro debut sea allí. Nada más. Muchas gracias a mis compañeros, al director, al coreógrafo, a todos, a Miguel Murillo, por la paciencia que han tenido conmigo, que como les decía, insisto, yo no soy una profesional de esto, y